Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Estudio del Endeudamiento y la Gestión Pública en la Comunidad de Madrid. Para comenzar, voy a preguntar si se encuentra en la sala don Luis Miguel Lombardo. Si por favor pudiera tomar asiento en la silla del compareciente aquí en la mesa. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Sí, señor Gutiérrez. Sí, quería hacer algunas preguntas respecto de la no comparecencia. Parece ser que se confirma hoy la no comparecencia del señor Soriano. Y nos gustaría saber por qué no ha venido, qué explicación ha dado, si se ha dado alguna explicación, si tiene, dentro de esa explicación, ha mostrado predisposición a venir en otras circunstancias. Y luego también queríamos saber exactamente cuál es el procedimiento, ya que somos novatos, todavía somos novatos, no llevamos más que unos meses en la Asamblea, de cuál es el procedimiento y el orden habitual de registro de preguntas. ¿Se pueden registrar preguntas para alguien que no ha confirmado su asistencia o es necesario primero confirmar la asistencia para poder registrar las preguntas? Y me gustaría, por lo menos, que quedase constancia en el acta de esta sesión. Bien, gracias, señor Gutiérrez. Con respecto a su segunda pregunta, la trataremos, si no le importa, en el turno de ruegos y preguntas para no alargar y no hacer esperar al compareciente. Efectivamente, en el orden del día figura únicamente la comparecencia del señor Lombardo. Se había acordado llamar a comparecer también al señor Soriano y, como ya les adelantó esta presidencia, a los portavoces por correo electrónico, contestando a su pregunta y para que así conste en el diario de sesiones, pongo en su conocimiento que efectivamente el señor Soriano comunicó al servicio de negociado de esta Cámara el día 5 de febrero que tenía dificultades para confirmar si efectivamente podía asistir el día 16 porque tenía un compromiso profesional previo y con fecha 12 de febrero, remitió una nota a la Asamblea de Madrid confirmando que no podía retrasar el compromiso profesional que tenía adquirido previamente para el día 16 de febrero y que, si bien manifestaba su plena disposición a comparecer en esta comisión de estudio en cualquier otra fecha, le era imposible, sin embargo, asistir el día 16. Por tanto, tengan ustedes conocimiento de que es la voluntad e intención del señor Soriano comparecer a esta comisión, si tienen ustedes a bien solicitarlo para alguna otra sesión de la comisión de estudio. Con respecto a su segunda pregunta, señor Gutiérrez, si no le importa, lo tratamos con posterioridad. Damos, pues, comienzo al primer punto del orden del día, la comparecencia del señor presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid, el señor Lombardo, a petición del Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid. Es una comparecencia del artículo 211. Por tanto, comienza usted, señor Lombardo, con una intervención. Presidenta. Tiene un tiempo de 15 minutos. Presidenta. Sí. Por parte de nuestro grupo parlamentario queríamos comunicar una sustitución, no sé si es necesario, de uno de los portavoces. El señor Enrique Veloso, sustituido por Ricardo Mejías. Gracias. Pues, señor Lombardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Quiero empezar agradeciendo al Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid y a sus portavoces, el señor Gutiérrez y el señor Martínez Abarca, su solicitud de comparecencia. De igual manera, quería agradecerles a todos los grupos políticos aquí representados y a la mesa el que hayan hecho posible nuestra comparecencia hoy aquí. Hemos sido invitados al objeto de informar sobre gestiones y políticas presuntamente despilfarradoras del patrimonio en el ente público Radio Televisión Madrid durante las últimas legislaturas. Y en este sentido, los trabajadores creemos que tenemos mucho que decir, como aquí quedará acreditado. Esta comparecencia es de gran importancia para el ente público, también lo es para nosotros. Si bien muchos de los datos que hoy daremos aquí han sido denunciados públicamente, consideramos fundamental dejar constancia en el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid de lo que ha ocurrido en nuestra empresa y sigue ocurriendo casi un año después de las elecciones autonómicas. La gran cantidad de información que hemos recabado y la escasez de tiempo de esta comparecencia nos obliga a elegir lo más significativo de lo ocurrido en nuestra empresa. Sabremos que habrá más oportunidades para tratar el tema de Telemadrid con más detalle. Aportaremos a sus señorías la información de la que disponemos para que la Asamblea de Madrid y los madrileños puedan conocer el entramado de amiguismo y despilfarro montado en Radio Televisión Madrid por unos directivos sumisos a los mandatos que les encomendaron los responsables políticos de esta comunidad. Las víctimas directas de esta pésima gestión
Hemos sido 861 trabajadores despedidos por presuntas razones económicas y los gestores responsables son los mismos que hacían y hacen bandera de la austeridad en la gestión del gasto público mientras facilitan negocios privados al entorno político-mediático del Gobierno madrileño a costa de las arcas públicas de Radio Televisión Madrid. Hoy no vamos a valorar lo aparecido recientemente en prensa como salarios escandalosos, gastos de consejeros, tarjetas visas, cobros de dietas, viajes, restaurantes, etcétera. Tampoco hablaremos del ingente gasto que ha supuesto y sigue suponiendo la política de acoso judicial a los trabajadores despedidos a los que la justicia de forma reiterada ha dado la razón. Ni siquiera del catálogo cinematográfico del señor Enrique Cerezo. Hoy hablaremos de contrataciones de programas, compras de derechos de fútbol, financiación de películas, inversiones tecnológicas e innumerables colaboraciones a precios desorbitados con pésimos resultados de audiencia. Todo esto provocó un escenario perfecto que permitió, por una parte, obtener el apoyo mediático de toda una inmensa red clientelar que defendía y apoyaba a Esperanza Aguirre, incluso en contra de los miembros de su propio partido, y por otra, presentar lo ocurrido en nuestra empresa como prueba irrefutable para justificar su cierre, privatización o desmantelamiento y, por supuesto, el despido de 861 trabajadores inocentes. A pesar de lo cual, todavía en la actualidad, algunos responsables políticos utilizan los mismos argumentos que utilizaban en el pasado dirigentes de la talla política del señor Ignacio González, Salvador Victoria o Francisco Granados en referencia a la radiotelevisión pública madrileña. Abro comillas. Antes que en Telemadrid gastaremos el dinero público en escuelas y quirófanos. Esa argumentación es falsa y demagógica, y así lo denunciamos en su momento, pero ahora toda la sociedad madrileña sabrá en qué gastaban el dinero público los responsables de Telemadrid. No es objeto de nuestra comparecencia presentarnos como acusación particular de ningún hecho delictivo. Nuestro objetivo es poner a su disposición toda la información con la que contamos con el fin de que sean ustedes quienes la estudien, saquen sus conclusiones y valoren las posibles responsabilidades que puedan extraerse de la misma. Con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional se produce el nombramiento como director general de Manuel Soriano, su jefe de comunicación. A partir de ese momento comienza en Telemadrid y Onda Madrid el desembarco de un sinfín de personas y empresas que, acompañadas de malas prácticas empresariales, en poco tiempo provocaron el saqueo, el desmantelamiento y el descrédito de lo que hasta entonces representaba la radiotelevisión pública madrileña. Duplicaron el número de directivos, inflaron el organigrama y aumentaron los cargos de confianza con salarios más que bochornosos. A día de hoy, la gran mayoría de ellos se mantienen en sus puestos. También se buscó sitio a un grupo de periodistas con vínculos familiares y políticos con el Partido Popular. Hijos e hijas, esposas, hermanos, sobrinos de altos cargos del Partido Popular y asesores de dirigentes de diferentes gabinetes de comunicación del Partido Popular. Por último, se contrató a personas de diferentes ámbitos elegidos por sus relaciones de amistad con la entonces presidenta, la señora Esperanza Aguirre, o con otros importantes cargos del Partido Popular, como el que le sustituiría en la presidencia del Gobierno, el señor Ignacio González. Estas personas vendían formatos de programas nada novedosos a través de empresas de su propiedad a Telemadrid, con unos presupuestos que superaban mucho el coste de mercado, un derroche de recursos que contrasta con la situación económica de la empresa que sirvió y sirve para justificar el despido de 861 trabajadoras y trabajadores. Es importante, para entender lo ocurrido, señalar el cambio legislativo que se produjo en el año 2005 en el ente público, que aumentaba el techo de gasto del director general sin necesidad de la aprobación del Consejo de Administración de 150.000 a 600.000 euros. Los datos que ofrecemos a continuación no solo están basados en informaciones publicadas en medios de comunicación, no desmentidas, sino que además también se basan en otra documentación a la que hemos podido tener acceso. Ayer, el director general, en su comparecencia de la Comisión de Control del Ente Público, afeaba declaraciones públicas de los señores José Manuel López y el señor Ignacio Aguado, y les pedía analizar las cosas con rigor, con conocimiento y con datos objetivos. Pues bien, conozcamos algunos de esos datos objetivos. El modelo de radiotelevisión pública que nosotros defendemos debe contar en su programación con contenidos culturales, pero no al precio que pagaron los gestores de Telemadrid al señor Fernando Sánchez Dragó por su programa de literatura Las Noches Blancas. 373 programas de 55 minutos cada uno, con una audiencia media del 3,2% y un coste total de 2.260.000 euros aproximadamente. Además, Telemadrid contrató con su productora otro programa, Dragolandia,
4 programas a 107.000 euros, con un total de 428.000 euros. Por si esto fuera poco, durante los años 2007 y 2008 el señor Sánchez Dragó fue presentador del Diario de la Noche, por lo que facturó 160.000 euros más. Lo facturado por la productora de Sánchez Dragó a Telemadrid asciende a un total de 2.857.000 euros. Veamos otro caso como el del señor Ernesto Sáenz de Buruaga. ¿Una televisión pública debe contar en su parrilla con un programa de actualidad política? Por supuesto que sí, en nuestra opinión, pero no al precio que pagaba Telemadrid por Madrid Opina. Cada programa de Madrid Opina que realizaba New Atlantis costaba 45.000 euros aproximadamente, sin contar los medios técnicos que los ponía Telemadrid. Cuando en el año 2010 se realizó íntegramente con medios internos de Telemadrid, su coste rondó los 13.000 euros, es decir, una tercera parte de lo que facturaba la empresa externa, la productora externa. El señor Ernesto Sáenz de Buruaga recibía por cada programa del Madrid Opina alrededor de 4.500 euros, es decir, al mes facturaba 18.000 euros. El total de lo facturado por el señor Buruaga asciende a 970.000 euros aproximadamente. El total de lo facturado por su productora, por la productora en la que trabajaba New Atlantis, asciende a 8.600.000 euros. Otro caso similar es el del señor Germán Terç, colaborador habitual desde el 2008 hasta el día de hoy, y de quien calculamos que ha podido facturar alrededor de 1.005.000 euros a Telemadrid por su participación en programas como Diario de la Noche, Alto y Claro y Kilómetro Cero, lo que un empleado medio de Telemadrid no ganaría en 40 años de su carrera profesional. Por cada intervención de 2 minutos aproximadamente en el Diario de la Noche ha cobrado 500 euros durante 5 años. Por cada colaboración en el Alto y Claro, alrededor de 300 euros. Y por cada colaboración en el Kilómetro Cero cobraba alrededor de 680 euros. Como dato significativo hay que señalar que además Telemadrid abonó la asistencia jurídica, según ha sido publicado en prensa, del señor Terç en un asunto personal por un coste que ascendía alrededor de los 30.000 euros. Otro afortunado, en nuestra opinión, fue el señor Melchor Miralles, director de El Mundo Televisión. En poco más de 2 años, esta productora facturó a Telemadrid por documentales y otras colaboraciones 2.841.000 euros aproximadamente. Documentales dirigidos a crear opinión política sosteniendo diferentes teorías conspirativas en contra del Gobierno de la Nación y defendiendo siempre la versión oficial del Gobierno regional de la señora Esperanza Aguirre. Como ejemplo de los temas tratados, el atentado del 11 de marzo, la agresión a José Bono, el caso del doctor Montes, la educación en castellano en Cataluña. Todos estos documentales, además, se realizaban con imágenes pertenecientes al archivo documental de Telemadrid. Otra colaboración del señor Melchor Miralles fue el programa de actualidad política Con Voz y Voto, que costaba 42.000 euros, a pesar de que los medios técnicos también los aportaba Telemadrid. Es importante prestar atención a un hecho muy relevante que además se repite en varias ocasiones, como es el caso de la coproducción del largometraje El Gal, donde Telemadrid participó con aproximadamente 364.000 euros. Pues bien, la comisión delegada autoriza el gasto de este dinero en base a supuestos ultra optimistas, algo que se repetirá, como decía, de forma habitual para posteriormente justificar pérdidas culpando a terceros. Aparte del dispendio, estas colaboraciones conllevaron el desembarco en Telemadrid de un número importante de colaboradores del diario El Mundo, como Isabel San Sebastián, Salvador Sostres, Manuel Cerdán, Alfonso Rojo, etc. José Luis García fue otro gran beneficiado de la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional. Telemadrid participó con él de forma muy activa en diferentes proyectos como la película Sangre de Mayo y la serie 2 de Mayo. El global del dinero aportado por Telemadrid a la película 2 de Mayo asciende a 17.057.000 euros aproximados. Una gran inversión que se realiza a dedo, sin concurso público y a pesar de contar con informes de la Dirección Económica que lo desaconsejaban. Si luego dispongo de más tiempo, me extenderé en algún detalle interesante. Además de su programa Cine en Blanco y Negro, emitido del 2009 al 2012, 129 programas de 1 hora de duración que costaron alrededor de 856.000 euros. Un debate de cine a 7.000 euros por programa, de los cuales, según la prensa, solo 1.200 euros eran supuestamente repartidos entre sus 3 invitados. Sus audiencias, dulcificadas por la película emitida previamente, rondaban alrededor en el 2009 de un 5,6%, en el 2010 de un 5,7% y en el 2011 de un 3,9%. Además, los últimos largometrajes de García, desde el 2004, Ninet,
Luz de Domingo, Holmes, Madrid Suite han sido coproducidos por Telemadrid, con una inversión total de 1.400.000 euros aproximadamente. De 2006 a 2009, Cristina Tárrega facturó a Telemadrid a través de su productora Tamarco 765.000 euros por presentar el programa Territorio Comanche, considerado de servicio público por la dirección y que además, considerado de servicio público por la dirección. Además, la productora del programa Contenidos Audiovisuales Extra TV facturó a Telemadrid 3.720.000 euros aproximados en el mismo periodo de tiempo. La audiencia media de Territorio Comanche fue tan solo de 36.000 espectadores aproximadamente. Hoy Cristina Tárrega está de nuevo en la programación de Telemadrid con una audiencia media menor al 3%. Señorías, todas estas cuestiones pueden generar un debate en torno a por qué estas empresas y profesionales y no otras. Lo que está claro y a buen seguro no generará ningún debate es que la toma de decisiones de los gestores que les llevaron a trabajar en Telemadrid y Onda Madrid poco tenían que ver con la racionalización del gasto público. Con todos los respetos, les pido, si cabe, un plus de atención en el tema que explicaremos a continuación, los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe, tema ampliamente difundido por los medios. Es conveniente centrar el relato en cómo se gestó la adquisición de dichos derechos sin olvidar la participación decisiva del Gobierno regional, pues una inversión de estas características no hubiera sido posible sin la implicación del mismo. Gracias a la publicación de los conocidos como Correos de Blesa, hemos podido saber que el Gobierno regional tuvo una participación activa en la consecución de los acuerdos, a pesar de que, como desvelaban los correos, abro comillas, asumen que los números generan déficit, aunque poniendo hipótesis suficientemente optimistas se podría hacer un plan de negocio rentable. Los correos detallan las conversaciones entre miembros del Gobierno como Francisco Granados y Engracia Hidalgo, con representantes de Caja Madrid para promover la entrada de la Caja como socia de Telemadrid en la compra de los derechos de televisión. Con la aprobación política, Caja Madrid y Telemadrid constituyeron una sociedad, Madrid Deporte Audiovisual, MDA, con el propósito de adquirir los derechos televisivos para 5 temporadas de los equipos citados. En esta sociedad, Telemadrid sería el socio mayoritario con un 49%, Caja Madrid con un 47,5%, el Atlético de Madrid con un 2,5% y el Getafe con un 1%. A pesar de que los correos dejan constancia del conocimiento de lo deficitaria de esta inversión, Caja Madrid elaboró un plan de negocio en el que se estimaba que se obtendrían beneficios en el 4º año. Informe que Manuel Soriano utilizó para solicitar al Consejo de Administración del ente público la aprobación para entrar en ese negocio, desoyendo así las recomendaciones que la Dirección Económica Financiera de Telemadrid hacía a la Dirección General y a la Subdirección General en otro informe que desaconsejaba la inversión por basarse en proyecciones demasiado optimistas, como les decía antes. Cito textualmente, abro comillas, en mi opinión, las estimaciones de los ingresos por la explotación de los derechos en la modalidad de Pay TV, que resultan críticos para evaluar la viabilidad del proyecto, no están fundamentadas. Dicho informe de la Dirección Económica Financiera preveía pérdidas de 23 millones de euros, como posteriormente, con la entrada de MDA en concurso de acreedores, quedaría acreditado con 24,4 millones de euros. La operación queda cerrada por 306 millones de euros. Se adquieren los derechos de televisión de la Liga para 5 temporadas a partir de la Liga 2009-2010 y además determinados derechos publicitarios para soportes como camisetas, gorras, el estadio, la sala de prensa, que entrarían en vigor a partir de la firma del contrato del 2007. Telemadrid participa en MDA con el 49% de las acciones, lo que implica asumir una inversión cercana a los 150 millones de euros. En este año, hay que recordar, en el 2007 el contrato por programa asignado por la Asamblea de Madrid era de alrededor de 79 millones de euros. Otro dato muy importante es que la Liga de Fútbol Profesional en el año 2002 había acordado por unanimidad limitar la capacidad de emitir partidos en función del número de equipos sobre los que se tienen derechos, es decir, en el caso que nos ocupa, 2 partidos por temporada. Estos datos están recogidos en un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que Telemadrid y Caja Madrid deberían conocer. También el Atlético y el Getafe, como asociados de la Liga de Fútbol Profesional, cuando se adoptó el acuerdo, eran partícipes y conocedores del mismo. Al comienzo de la temporada 2009-2010, sobre la que ya se tienen derechos, ante la evidente incapacidad de poder emitir partidos
de poder emitir partidos, Telemadrid se ve obligada a negociar con Mediapro, poseedor de los derechos de la mayoría de los equipos de la Liga. Un informe de la asesoría jurídica fechado en 2009 advierte: las negociaciones van a ser previsiblemente muy complicadas y un acuerdo satisfactorio que cubra las expectativas de negocio MDA parece muy poco probable. Cierro comillas. Del contenido del acuerdo alcanzado se conoce muy poco. Telemadrid terminó ofreciendo un partido de Liga cada jornada, el mismo que emitía La Sexta, el sábado. Es decir, ni siquiera en exclusividad para la Comunidad de Madrid. El coste total del acuerdo alcanzado con Mediapro fue de 90 millones de euros por el total de las 5 temporadas. Respecto a los derechos de publicidad adquiridos, se ha conocido que se pagaban 4 millones de euros anualmente y, al parecer, nunca fueron explotados para publicitar la marca Telemadrid o MDA. No cabe duda que una compañía que invierte por insertar su publicidad en determinados soportes es porque, a cambio, recibe un retorno en forma de ventas, ingresos, audiencias, etc. Por eso resulta aún más llamativo que fuese la caída de ingresos por publicidad uno de los argumentos para justificar el ERE. En enero de 2013, pocos días antes de ser despedidas 861 trabajadoras y trabajadores del ente público, MDA entraba en concurso de acreedores. Recordemos los correos, abro comillas, asumen que los números generan déficit. Millones en derechos de fútbol, millones para el señor Buruaga y New Atlantis, más de 16 millones para el señor Garci, más de 3,5 millones para el señor Sánchez Dragó, más de 1 millón para el señor Germán Terç. Ahí tienen, señorías, las verdaderas razones económicas del ERE por el que se despidió a más de 850 trabajadoras y trabajadores de Radio Televisión Madrid. Unas razones económicas justificadas, según la sentencia del Tribunal Supremo, por un descenso del 10% de la aportación económica de la Comunidad de Madrid al ente público, alrededor de 8 millones de euros. Menos, por poner un ejemplo, que lo que se pagó a New Atlantis. Por lo tanto, no estamos en esta situación como resultado de factores exógenos, como aquí ha manifestado el actual director general, sino como consecuencia de una pésima gestión. Los responsables de la gestión y de los despidos siguen todos en la ciudad de la imagen. Bueno, hoy afortunadamente son 3 menos. Convendrán con nosotros, señorías, que lo mínimo que se merecen los madrileños es una auditoría rigurosa y en profundidad de las cuentas del ente público Radio Televisión Madrid que permitan depurar responsabilidades si así se considera necesario. El domingo dimitía de su cargo la presidenta del Partido Popular de Madrid, la señora Esperanza Aguirre. También conocíamos que el secretario general del Partido Popular de Madrid, el señor Ignacio González, había presentado su dimisión hacía un mes aproximadamente. Diferentes responsables del Partido Popular hacían referencia al daño que los escándalos políticos causan al conjunto de los ciudadanos, a todos por igual. Pues no, señorías, no es igual el daño que hemos sufrido unos y otros. ¿Qué ocurre con aquellos ciudadanos y ciudadanas que, además de padecer el despilfarro de las arcas públicas, hemos tenido que pagar con nuestro puesto de trabajo, con nuestra profesión, con nuestro sustento, con nuestro medio de vida? Este también es un daño que inexcusablemente ha de ser reparado. Nosotros seguiremos esperando y deseando que se haga justicia con los 861 despedidos del ente público Radio Televisión Madrid, víctimas directas de tanto despropósito. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. Pues muchísimas gracias, señor Lombardo, por su intervención. Le informo de que a continuación van a tomar la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para hacer valoraciones o pedirle aclaraciones, formularle preguntas sobre la intervención que acaba usted de tener. En primer lugar, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Mejías. Tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Gracias, Luis. Gracias, señor Lombardo, por su presencia hoy aquí para explicar en esta comisión algunas de las políticas puestas en marcha por el ente público de Radio Televisión Madrid. Como indicaba nuestro compañero de Podemos, del Grupo Podemos, hoy esperamos también la comparecencia del señor Soriano para ofrecernos más detalles acerca de la financiación de la película Sangre de Mayo, que tiene mucho que ver con el objeto de esta comparecencia. A nuestro juicio, esta comparecencia, la del señor Lombardo, obedece más a un criterio testimonial que no de ejecución, en tanto y en cuanto no podemos, por lo tanto, hacer una valoración que correspondería hacer hacia el propio gobierno, hacia quien ocupase un cargo de dirección en Telemadrid en este periodo de tiempo.
mucho me temo que no puedo hacer una valoración distinta a la que ya se hizo en la Comisión de Control del Ente Público de Radio Televisión Madrid, donde tuvo la oportunidad de comparecer igualmente y donde tuvimos oportunidad de intervenir en este mismo tema. Sí le animo, señor Lombardo, a que nos haga llegar un informe detallado de los hechos que se han comentado, los que ha comentado aquí en esta comisión, y aquellos que se estén produciendo en la actualidad y que crea que hay indicios de irregularidades. Creo que sería bueno aportar ese tipo de documentación. Al hilo precisamente de todo este tipo de cosas, comentar que dentro de lo que es el pacto de investidura del Grupo Ciudadanos se ha incluido una auditoría que incluirá también Telemadrid y una revisión de los últimos 8 años en sus cuentas, con lo cual creo que esto es un dato importante a tener en cuenta. El ente público, al margen de todos los hechos expuestos, tiene el dudoso honor de ser el responsable de la mayor ayuda que ha recibido el cine español en toda su historia. No deja de ser un hecho bastante paradójico, teniendo en cuenta que es una televisión que ha tenido que despedir a la gran mayoría de los trabajadores y la que no contaba con recursos económicos para sostener el ente. La segunda mayor ayuda pública al cine es de 2 millones, una diferencia abismal, ¿no? Si tenemos en cuenta la ayuda que se obtuvo por parte de la Comunidad de Madrid y en este caso por Telemadrid. Se da la paradoja que mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid se gastaba 15 millones en una película y otros tantos en otras contrataciones de dudosa transparencia, el Partido Popular en el Congreso se esforzaba en recordarle al señor Zapatero de forma diaria que estábamos en crisis. España estaba en crisis. Pero lo cierto es que con crisis o sin ella gastar tales cantidades de dinero fue una indecencia, es algo obvio. Más aún cuando por aquel entonces la señora Aguirre confesaba al señor Gallardón aquella famosa frase que captó un micrófono abierto, ¿no? Que decía algo así como: no tenemos un puto duro. No quiero parecer grosero, son palabras textuales de doña Esperanza. Esto ocurrió en julio del 2007, no hace demasiado tiempo. Poco después ya sabemos qué ocurrió con ese ERE y con otro tipo de irregularidades cometidas a la hora de adjudicar contratos y otro tipo de producciones a terceros. Con respecto a Sangre de Mayo, la película, todos sabemos que se decidió a ejecutar dicha financiación a pesar de que el entonces director financiero, como indicaba el señor Lombardo, desaconsejara adjudicar al menos a dedo y que se hiciese a modo de contratación por concurso público, ¿no? Cuando uno tira de hemeroteca e introduce palabras como Sangre de Mayo, como es el caso, o incluso Telemadrid, la mayoría de los registros que encontramos en estos casos son escándalo o fiasco. Son palabras ya muy comunes en este tipo de búsquedas. Entiendo que el escándalo, en el caso de la película, es por la indecente cantidad de dinero gastado, dinero público, quizás también porque se adjudicó a dedo a un director que no escondía su afinidad por el Partido Popular me refiero. También podría ser debido a que la propia normativa que establece que las subvenciones al cine con dinero público nunca, y digo nunca, pueden superar el 50% del coste total de una película, en este caso, como todos sabemos, era el 100%, incluso puede que un poquito más. Entiendo que la palabra fiasco, en el caso de la propia película, se podría asociar a que se estrenó 5 meses más tarde. Una forma original, sin duda, de conmemorar el 2 de mayo. Si se estrena el 2 de octubre, por poner un ejemplo sencillo de entender. También se puede entender el fiasco porque la práctica totalidad de los madrileños no llegaron a ver la película. Es decir, poco más de 120.000 espectadores para una taquilla de poco más también de 700.000 euros, 730, 738, en fin, son datos que no tienen ninguna importancia en este contexto. Quiero terminar, no sin antes agradecerle de nuevo su
comparecencia hoy aquí y de nuevo invitarle a lo que le comentaba antes, el que nos haga pasar toda la información que tiene respecto a todo lo que ha venido sucediendo y si hay algo, insisto, si hay algo que hoy debamos conocer con respecto a las prácticas que se ponen en marcha a la hora de nuevas contrataciones, sería importante también conocerlo y poner las medidas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mejías. A continuación tiene la palabra el señor portavoz, bueno, en sustitución del señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, el señor Martínez Abarca. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo creo que un síntoma de esta comparecencia es que es la primera vez que el compareciente da las gracias por venir. Hasta ahora siempre le dábamos las gracias por venir, aunque no fuera obligatorio, incluso cuando vienen a la tercera vez que les llamamos. Y es la primera vez que un compareciente nos da las gracias por venir a dar tal cúmulo de información y de datos apabullantes. Y también le quiero dar las gracias, tanto como persona como representante de un colectivo que ha sido un ejemplo para todos los madrileños, el de los trabajadores de Telemadrid, que no solo han luchado por su puesto de trabajo, sino por la dignidad de una televisión pública que nos merecíamos todos los madrileños. Además, yo creo que Telemadrid, para los madrileños, es algo simbólicamente muy, muy especial, puesto que cuando nació la Comunidad de Madrid, obviamente no había un sentimiento de identidad madrileña, quizás felizmente, ni siquiera probablemente, bueno, yo era muy pequeño, pero probablemente los madrileños no tenían muy clara la utilidad de tener una comunidad autónoma de Madrid, y creo que Telemadrid fue el primer instrumento con el que los madrileños nos sentimos identificados como un ente madrileño del que nos sintiéramos orgullosos, porque realmente la primera Telemadrid fue, y no lo digo en plan partidista, incluso con gobiernos del PP, o sea, básicamente hasta 2003, fue la televisión con la que nos informábamos, los informativos que veíamos los madrileños, y por eso tenía unos índices de audiencia tan buenos, insisto, incluso con el Partido Popular. Creo, por lo tanto, Telemadrid en un momento dado fue un ejemplo de lo que significaba la Comunidad de Madrid, y a partir de un momento dado, que es 2003, se convierte en un ejemplo de lo que es el modelo de gobierno del PP de Esperanza Aguirre, del PP de la Comunidad de Madrid. Además, aquí estamos examinando el gasto público, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid en la gestión pública. Y estamos hablando de la gestión de un medio de comunicación, siendo los medios de comunicación uno de los pilares de la democracia, tanto los públicos como los privados. Los públicos suplen a los privados, pero aquí el giro del modelo, tal como os he explicado, sirve para desvirtuar el instrumento democrático que son los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, puesto que ese gasto, por ejemplo, ese gasto en productoras y en colaboradores que luego inundan las tertulias de otros medios de comunicación, sirve como red clientelar para distorsionar la opinión pública en favor, yo diría que ni siquiera del PP, sino de una fracción del Partido Popular. Facción, sí. Bueno, o fracción, una parte. Y esto además se acompaña, aunque no es el tema de la comparecencia, con las licencias de TDT que se han dado en la Comunidad de Madrid, que van ligadas a estas productoras, que es donde van estos colaboradores luego de tertulianos, y hacen todo un carrerón financiado por la Comunidad de Madrid, por los ciudadanos de Madrid, a través de Telemadrid, mientras Telemadrid se va yendo poco a poco a pique en audiencia y en finanzas. Todo esto nos ha costado millones de euros, se ha explicado y habría más que explicar al conjunto de los madrileños. Pero efectivamente creo que se ha explicado con un énfasis del que yo no sería capaz, que ese pago no lo hemos pagado todos los madrileños por igual. La ciudadanía lo ha pagado con creces, pero sobre todo lo han pagado los 861 trabajadores que deberían estar haciendo una televisión de calidad y que están en la calle con un ERE que fue declarado improcedente pese a los recursos pagados también por todos que hizo la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular.
No le ha costado, desde luego, esta situación de Telemadrid no le ha costado un duro a los directivos, que no solo ganaban y ganan mucho dinero, sino que hemos visto que además ganaban más de lo que sabíamos a través del pago de sus gastos con estas tarjetas, que parece ser que no era una práctica aislada de Caja Madrid. No le ha costado un duro, desde luego, sino que algunos hasta han nacido para la opinión pública, teniendo una voz que, dado lo que dicen, igual no es del todo merecida, a algunos presentadores, a algunos propagandistas que efectivamente han regado, se han citado varios ejemplos de personas cuya opinión igual uno la escucha y tampoco parece que sea la de Sócrates, como para recibir los salarios que se han mencionado. Desde luego no le ha costado a determinados productores, no le ha costado a Cerezo, a Garci, a Germán Terz, a Cristina Tárrega. Por cierto, me sorprende esto. Supongo que yo esto no lo sabía, que habíamos pagado entre todos los abogados de Germán Terz para un caso privado, que supongo que es el que todos conocemos, además de que se utilizó la Comunidad de Madrid para hacer propaganda de falsedades, como a veces es habitual. De Sánchez Dragó, bueno. Tampoco le ha costado dinero, desde luego, a Soriano, que no está aquí, pero que por lo que se ha dicho, pues esperemos que venga en próximas sesiones. Sobre la película de Garci, bueno, voy a entrar en algunos de los casos concretos que se han mencionado. Sobre la película de Garci, bueno, ya fue, digamos, no es una cosa que se viera después, es un hecho evidente lo de que se gaste tal dineral en una película para conmemorar un hecho y se estrene 6 meses después de tal hecho, pues es curioso, ¿no? Ya en su momento fue objeto de críticas en los medios de comunicación. Tengo aquí una noticia del País que habla de inversión gigante para una taquilla ínfima. Si no me equivoco, los gastos fueron de producción 15 millones. Yo no sé el total del gasto de la película, si fueron estos 15 millones o hay más, eso nos lo podría aclarar. Y que la taquilla, efectivamente, fueron unos 700.000 euros, es decir, justito por debajo del 5% de lo que se había presupuestado. Yo también quiero preguntar si parte de los ingresos o en qué, digamos, esa inversión que hacía Telemadrid, cómo iba a revertir en el caso de que, o a lo mejor parte de esta taquilla ha sido para Telemadrid, o sea, digamos, qué reversión tenía económica para Telemadrid a la vista... Bueno, digamos, a la vista primero de lo que proyectaran. Me figuro que proyectaron una audiencia, o sea, unas taquillas un poquito mejores, y en todo caso eso, cuáles eran los acuerdos y por qué, y qué ingresos tuvo Telemadrid, si tuvo alguno por esta película, aparte del gasto, que en principio vemos que es enorme. También uno cabría preguntarse por qué se le da a dedo a José Luis Garci una película épica de contenido histórico, que en principio no es la trayectoria cinematográfica de José Luis Garci, que bueno, que digamos tiene otro tipo de películas. Estaría bien, sí, o sea, bueno, sí, lo normal sería pensar que hay un criterio cinematográfico. Estaría bien saberlo, puesto que efectivamente se dio a dedo y se buscó darlo a dedo. También se ha mencionado un informe económico que decía que esto era un disparate. Me gustaría que nos explicara más sobre este informe económico. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado el portavoz de Ciudadanos. La información ha sido tan abrumadora que yo también pediría que por registro se plantee un resumen o una mención de las cuestiones como les sea más cómodo, para que los portavoces de los 4 grupos lo tengamos, y sea, porque yo creo que es un material estupendo para ir entendiendo lo que ha pasado con Telemadrid. Lo del fútbol es especialmente significativo, digamos, no es la parte, o en principio, no es la parte propagandista de generar una red clientelar en los medios de comunicación, pero sí que responde a una lógica de, digamos, no clientelar en lo propagandístico, sino caciquil en lo económico, puesto que es, digamos, tal como se ha contado, es un sistema engrasado conscientemente para sacar dinero de lo público
y meterlo en bolsillos privados sin que eso vaya a tener ningún tipo de rendimiento público, cuando evidentemente el fútbol, si estuviéramos hablando de fútbol juvenil o fútbol femenino o otra cosa, se entendería que no fuera rentable, pero bueno, cuando estamos hablando de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, esto para un medio de comunicación, un medio público es negocio. No es una forma de promocionar el deporte público ni una televisión de calidad, es negocio que se entiende. O sea, Telemadrid también tiene que tener productos que tengan altas audiencias, pero tal como se ha hablado, no buscaba tener una gran audiencia, puesto que no se pedía exclusividad y se sabía que económicamente era ruinoso. Yo he traído esto ha sido, como ha sido publicado, he traído una noticia de Telemadrid, de Infolibre, que eso se mencionaba, dice, Telemadrid y Caja Madrid contrataron derechos del fútbol por 270 millones sabiendo que era una operación ruinosa, es lo que se ha comentado, cómo se maquillaba. He traído copia para los 4 portavoces, dado que el otro día Esperanza Aguirre puso énfasis en decir que ella no paga por las noticias de Infolibre, bueno, pues lo traigo por si algún grupo quiere echarle un ojo. O sea, se sabía que el gasto era ruinoso, se maquilló, eso en los correos de Blesa se explica, y eso explica un funcionamiento de la Comunidad de Madrid que ha sido dramático para los madrileños, que es poner los pilares económicos, comunicativos, gubernamentales de la comunidad al servicio de intereses privados que no son el del conjunto de los madrileños. En este caso, Caja Madrid, que ha sido claramente un pilar de la construcción de un modelo de Madrid, pero también el pilar de la destrucción de la economía española. Señor Martínez Abarca, sí, tiene que ir acabando, por favor. Sí, voy terminando. Y creo que esto es crucial para entender lo que ha pasado y también la alianza Blesa-Esperanza Aguirre e Ignacio González. Termino explicando un poco el objeto de esta comisión. No es solo examinar lo que ha pasado, sino aprender para que no vuelva a pasar. Con Telemadrid nos pasa bueno, y también es comprender lo que ha pasado desde 2007, pero creo que está claro que en el caso de Telemadrid es imposible comprenderlo sin buscar las raíces que están un poco más allá, singularmente desde 2003, como se ha dicho. Es curioso que hemos llegado a esta legislatura incumpliendo la ley. Nada más empezar, nada más constituirse la Asamblea, tenía que haberse constituido un nuevo Consejo de Administración que sin duda hubiera puesto fin a estas prácticas. Hubo un pacto de PP con Ciudadanos para que no se cumpliera la ley, y después se ha hecho una ley para impedir que haya un Consejo de Administración que responda a ese cambio que dictaba la ley anterior. Nos parece preocupante, pero venimos aquí a aprender para que no vuelva a pasar esto que ha sido, además de un despilfarro ingente, un despilfarro que afecta a los cimientos democráticos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Abarca. A continuación tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista, señora Gallizo, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. A nosotros también nos hubiera gustado que hoy compareciese algún directivo de Telemadrid para dar cuenta ante esta comisión y en sede parlamentaria no solo del despilfarro y de la mala gestión de la cadena pública, sino también para ver si este ciclo que se empezó el domingo de asunción de responsabilidades por todo lo mal hecho en la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular en este tiempo, pues también se extendía a la cadena pública, lo que se ha hecho en Telemadrid, pero bueno, nos vamos a quedar de momento con las ganas. Agradecemos, por supuesto, la presencia del presidente del Comité de Empresa, porque los trabajadores han sido víctimas de la deriva de Telemadrid y del caos en que se ha convertido el ente público madrileño bajo la gestión del Partido Popular. Sobre todo lo han padecido los trabajadores que ya no están, que son las verdaderas víctimas que este proceso ha tenido, ¿no? Los trabajadores que dejaron de serlo y que han visto cómo se externalizaban uno a uno los servicios que antes se desarrollaban desde la casa, cómo se contrataban programas y conductores de los mismos con salarios desproporcionados en relación a la aportación que a la cadena y a la audiencia hacían. Nuestra obligación, como se ha dicho, y particularmente de esta comisión, es pedir cuentas al Gobierno de estos desastres, de la mala gestión del dinero público,
de la mala gestión política y velar por que no vuelvan a producirse. Este es el objetivo de esta comisión, analizar los efectos que esta mala gestión ha producido en la economía de la comunidad. En el caso de Telemadrid tenemos 1000 ejemplos de esto, pero todavía no sabemos ni cómo se va a atajar, ni si alguien va a hacerse responsable de la deuda producida, una deuda que era de Telemadrid, o es del Gobierno, o es de más deuda que vamos acumulando y que en algún momento pues alguien va pagando, ¿no?, que son los contribuyentes y los ciudadanos. Obviamente es una responsabilidad del Gobierno del Partido Popular y del Gobierno actual, que no solo es heredero de los anteriores gobiernos de su partido, sino también continuador de lo que hasta ahora se ha hecho, continuador de los que han llevado al descrédito, a la ruina y casi a un callejón sin salida a la radio y a la televisión públicas en la Comunidad de Madrid. Pero yo quiero decirlo también, ahora es una responsabilidad compartida con el grupo de Ciudadanos, que está permitiendo que sigan los mismos equipos directivos en Telemadrid, cosa que nos parece sinceramente incomprensible. Nos hemos enterado de que los directivos de Telemadrid han estado cobrando durante años un sustancioso complemento a su sueldo, que no era bajo, por cumplir objetivos mientras año tras año iban perdiendo audiencia. En el 2010 la audiencia era de 8,4 puntos, por cierto un 17% menor que el año anterior, pero es que en 2012 era la mitad, era el 4,8 y en 2015 en torno al 4%. Hoy nos hubiera gustado que algún responsable de Telemadrid nos explicase si creen que tiene algo que ver con el endeudamiento de Telemadrid, de la comunidad en definitiva, algunas de las decisiones que en este tiempo se han tomado y particularmente, porque queríamos que se hablase concretamente de esto, del hecho de que Esperanza Aguirre decidiera dar a la productora Nickelodeon 2 en 2008 15 millones de euros, más lo que se gastó en publicidad, que parece que fue más de 1 millón de euros adicionales. Y como no sabemos si el señor Soriano encontrará el momento de venir, porque a lo mejor tiene muchas ocupaciones todas las semanas en las que se le proponga venir a esta comisión y a la hora en la que tiene que comparecer, pues como ya ha hecho algún otro grupo, tampoco estará de más que hagamos algún comentario sobre esta cuestión. A financiar esta película se dedicó 10 veces más de lo que el Ministerio de Cultura, que por cierto es quien tiene las competencias en cinematografía, da a cualquier película, a la que además se le exige tener un buen resultado en pantalla. Esta película, Sangre de Mayo, recaudó, como se ha dicho, en taquilla en torno a 700.000 euros. Luego haré un comentario sobre esto. Esos 15 millones fueron más del doble de lo que el Gobierno del Estado concedió al conjunto del cine español para promocionar y financiar el cine español en su conjunto, en todas las comunidades autónomas, incluida la madrileña. Esto eran las mamandurrias que decía la señora Aguirre, pero claro, sus megalomanías eran otra cosa, tenían un nivel de elegancia que no se puede comparar con lo que se venía haciendo en el resto del Estado. Ella quería conmemorar el bicentenario del 2 de mayo a lo grande. He leído lo que la presidenta... A mí me gusta de vez en cuando echar mano del diario de sesiones y saber qué es lo que se ha dicho en tiempo pasado sobre esto, ¿no? Porque estamos hablando de algo que pasó hace unos años. Y he leído lo que la presidenta entonces contestaba en esta Cámara a los diputados que le pedían cuentas, y la verdad es que es de una arrogancia sin límites, como era ella. Por supuesto, ni la más mínima explicación coherente de por qué se le da a un amigo semejante cantidad de dinero para hacer una película. ¿Por qué se le da a dedo? Todo a dedo, porque, en fin, las cosas pues sabemos que se hacían así. Un dinero aportado por el Gobierno regional a Telemadrid, que entrecomillo, en efectivo, por anticipado y sin necesidad posterior de justificación. Tuvo el valor Esperanza Aguirre de criticar públicamente al Ministerio de Cultura porque, según ella, se negaba a que esta maravillosa película que había financiado la Comunidad de Madrid se doblase al inglés.
pero a lo que el Ministerio se negaba era pagarle a su productora una copia en inglés con dinero público. O sea, una productora que había recibido 15 millones y que tuvo la osadía de dirigirse al Ministerio de Cultura para pedir que le financiasen el doblaje al inglés de esta película. Y yo la verdad es que con todo esto, pues, que pasaba en el 2008 y en el 2007, pues me he preguntado qué es lo que estaba pasando en esta comunidad en estos años, que son los años, además, donde se hacen todas las inversiones del campus de la justicia también, 1000 millonarias, sin ningún tipo de controles, inspiradas por la megalomanía. Yo creo que valdría la pena hacer un análisis en pieza separada de este que quizá podríamos calificar como bienio dorado que tuvo esta comunidad y en la cual, pues, en fin, pasaron cosas bien interesantes que deberíamos de saber qué es lo que tenían detrás. El propio director económico financiero de Telemadrid, se ha hecho referencia también a esto, hizo un informe en el año 2007, o sea, antes de que se realizase esta película, informe del que nos enteramos mucho después, objetando este contrato que suponía nada menos que el 10% del presupuesto anual de Telemadrid. El director financiero abogaba por sacar a concurso la película, con lo que los costes se habrían abaratado, pero la verdad es que no se le hizo ni caso. Y yo me pregunto, ¿no es un uso inadecuado de los recursos públicos? ¿No será delictivo hacer estas cosas? ¿Habrá prescrito todo esto? Ayer leía con envidia que el Tribunal de Cuentas va a juzgar a los señores Alonso y Maroto por haber causado un perjuicio a las arcas públicas, dicho así de contundente, cuando al firmar durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria un contrato público, precisamente en el año 2007, porque pasaban muchas cosas en el año 2007, un contrato, digo, con un empresario a un precio considerado muy superior al del mercado. Y el Tribunal de Cuentas pues ha decidido que esto debe de ser juzgado y debe de exigirse responsabilidades por ello. Ya veremos cuál es el resultado. Y a mí me parece una pena que el Tribunal de Cuentas no reparase en esto en su momento. Y creo que la demanda la ha interpuesto el actual ayuntamiento. Así que quizá esté a tiempo el actual gobierno de la Comunidad de Madrid de interponer demandas por hechos similares. Y tenemos una colección para aportarles. Así que vamos a ver si es posible hacer esto, porque quizás será interesante que propongamos vía proposición no de ley o con cualquier otro instrumento a nuestro alcance que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues pueda, en fin, ver si se cometió algún tipo de este delito. Decía, hablando de la audiencia que tuvo esta película, que la puntilla de este asunto la pone la investigación abierta por un juzgado de Madrid a algunas productoras, entre ellas Nickelodeon, por manipulación de cifras en la venta de entradas, tras una poco sospechosa denuncia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. O sea que a lo mejor ni siquiera fueron 700.000 los espectadores que la película tuvo. En fin, concluyo. El repaso que el señor Lombardo, presidente del Comité de Empresa, ha hecho del despilfarro y de la mala gestión del Partido Popular y de sus testaferros en Telemadrid es más que evidente. Duplicar los directivos, los cargos de confianza, contratación de familiares, contratación de empresas y empresillas de adeptos, de productoras de amigos y correligionarios. La verdad es que las malas prácticas, cuando se generalizan y se mantienen en el tiempo, son algo más que errores. Bordean o invaden los límites de la legalidad y, por supuesto, de la decencia, de la ética política. Esta Asamblea tiene la oportunidad de intentar poner fin a todo esto y también de pedir responsabilidades por lo que se hizo en otro tiempo. Y yo creo que la petición de responsabilidades no es revanchismo, es control democrático, es imprescindible para tener credibilidad, para que la política y las instituciones tengan credibilidad. Muchas gracias, señora Gallizo. A continuación tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular, señor Gómez Angulo, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Lombardo, bienvenido también en nombre de mi grupo a esta comisión. Nosotros damos la bienvenida a todos los comparecientes.
no seleccionamos a los comparecientes, según se ha dicho aquí, algún otro portavoz en función de cuál sea el motivo de su comparecencia. Bien, es verdad, señor Lombardo, las primeras palabras no van exclusivamente dirigidas a usted. Usted es un representante legal de los trabajadores. Usted asiste a esta comisión en el pleno ejercicio de sus derechos para defender los derechos de los trabajadores, pero sí es cierto que, hombre, su intervención de hoy va más allá de la defensa de los trabajadores y ha convertido su intervención en una serie de aseveraciones políticas que, por otra parte, no nos asustan, están ya recogidas en el diario de sesiones, toda la relación de nombres de periodistas con alguna inclusión mayor que ha aumentado hoy, la de la señora Tárrega, como bien ha recordado el portavoz de Podemos, y el señor Miralles, pues quizá no hizo mención de ellos en su comparecencia a principios de noviembre en la Comisión de Radio y Televisión Madrid. Y es ahí donde quiero entretenerme para decir que quizá este tipo de intervenciones, como hay una comisión dedicada exclusivamente a la Radio y Televisión Madrid, pues tendrían mejor encaje en ese tipo de comisiones. Y que si del contenido de estas intervenciones se dedujera, como algún portavoz ha pretendido decir, algún tipo de comisión delictiva, acto delictivo, pues bueno, se puede pasar a una comisión de investigación o incluso, si se tienen los datos, irse directamente al juzgado. Porque yo una de las cosas que quería preguntarle es que si realmente de la relación que nos ha dado su sindicato o el comité ha planteado ante los tribunales alguna acción respecto a este tipo de temas. No estoy refiriendo al tema del ERE, del que usted además ha pasado por encima y que además dio una explicación larga en su anterior intervención en la Comisión de Telemadrid. Por cierto, el ERE no fue declarado nulo. Eso es cierto. El ERE no fue declarado nulo y hay que ajustarse a determinados términos correctos cuando se hablan de este tipo de cosas. Pero yo quería decir, porque se han referido todos los portavoces con razón, al menos socialistas y ciudadanos, que en una comisión como esta, que aborda por vez primera el tema de Radio y Televisión Madrid, la gestión de Radio y Televisión Madrid, lo lógico es que hubiesen venido algunos de los directivos que durante este periodo de tiempo han llevado a cabo la gestión de Televisión Madrid, porque evidentemente usted, presidente de un comité de empresa, defiende, como le he empezado por decir, legítimamente los derechos de los trabajadores y critica la gestión de unos gobiernos o de un periodo de la época de Televisión Madrid donde está regido por unos gobiernos de un determinado color. Pero creo que es importante, y lo decíamos también anoche en la comisión de investigación, cuando se habla de este tipo de cosas, acotar los tiempos y saber desde dónde empezamos a hablar y hasta dónde terminamos. Es que es muy largo todo lo que ha contado para poder entrar en detalle en cada uno de los temas. Pero claro, la historia de los males de Telemadrid no empieza con los gobiernos del Partido Popular. No empieza con los gobiernos del Partido Popular. Y antes que gobernara el Partido Popular, se han producido nombramientos en Telemadrid mucho más políticos que los que han hecho el Partido Popular. Y ya mi buen amigo y presidente de esta comunidad, con el que tuve el honor de colaborar, el señor Leguina, ya en 1995 se planteó la posibilidad o la viabilidad que iba a pasar en Telemadrid. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta. Es decir, cuando se pone como punto de referencia el año 2003, con la llegada de la presidenta Aguirre a la Comunidad de Madrid como inicio de todos los males, yo creo que eso no se ajusta al 100% a la verdad. Y yo creo que estamos aquí en sede parlamentaria para dejar las cosas claras y en su sitio. Y hacer comparaciones, que es lo que quizá fue el incidente al que se ha hecho referencia, que tuvo usted o que tuvo que matizar respecto a unas declaraciones del señor Aguado, del señor López. Claro, no se pueden medir audiencias, medir situaciones de televisiones autonómicas tomando como referencia 2003 en relación a 2014 como 2015, como usted sabe, seguramente infinitamente mejor que yo, porque en 2003 Telemadrid competía, digamos, y
algún portavoz ha hecho mención a ello, pues con 2 cadenas más de televisión, y es verdad que el madrileño pues tenía al alcance del dial de su televisión pues unas determinadas cadenas. Hoy día la oferta es infinitamente mayor, la competencia es infinitamente mayor, y evidentemente no se puede decir, no, es que la audiencia en 2003 era X, tengo aquí los datos, usted lo sabe mejor que yo, y ahora ha descendido, aunque ha aumentado en el último mes, según tengo entendido, al 4,8. O sea que creo que hay que acotar los tiempos para hablar en política de algunos hechos, a mí me parece fundamental. Entonces, no cargar las tintas de que todos los males de Telemadrid empiezan en 2003 y que todo ha sido una gestión despilfarradora en el tiempo. Porque claro, aquí se plantea un problema que se lo tengo que decir, porque usted ha hablado en términos políticos y yo soy político y me expreso en términos políticos. La relación de periodistas que usted ya había dado en la comisión de Telemadrid, que ha repetido ahora, Fernando Saó, Ernesto Sánchez de Burguaga, Germán Tech, Melchor Miralles, que no lo nombró en Radio Televisión Madrid, la propia Cristina Tarrea, los primeros, todos ellos son firmas con las que se puede o no ideológicamente estar de acuerdo, pero son primeras figuras en el periodismo y en la comunicación en España. El señor Sánchez Burguaga tiene una trayectoria brillante. De la trayectoria del señor Tech, mi compañera Díaz Ayuso ya dejó constancia en el diario de sesiones en su comparecencia en Radio Televisión Madrid. Y del señor Sánchez Dragó, hombre, creo que tiene una dilatada, no solamente carrera como columnista y periodista, sino que además el telediario, que era un telediario, que siempre lo dijo, no era un telediario tipo BBC, era un telediario de autor, pues tuvo una cierta aceptación, porque respecto a los índices, podríamos hablar también de los índices de audiencia. Me van a permitir una pequeña incursión. Había una comparecencia que creo que estaba disculpada, la ha hecho señora presidenta, el señor Soriano, para hablar de la producción que se ha hablado aquí tanto y de la que se hablará con la presencia del señor Soriano. Pero respecto a las audiencias, hombre, yo decínese un poco, lo único un poco firme. Entonces, por ejemplo, en los premios Goya, en los premios Goya, se les ve mucho, sí. Además, de verdad, en los premios Goya ha habido, me parece que han sido cinco las películas finalistas elegidos por la Academia de los premios de Goya. Ha triunfado Truman, como sabemos, pero estaban también finalistas La novia, A cambio de nada, Nadie quiere la noche y Un día perfecto. Entre las cinco, señora Gallizo, han recaudado 9 millones de euros, de los cuales casi tres y pico, se los lleva Truman y casi no llega a uno, La novia. Luego repartan los niveles de recaudación del cine español. Esos son lo que son. Eso es lo que son. Entonces, oye, por favor... Por favor, no interrumpan al compareciente. Telemadrid... Bueno, vamos a ver. Telemadrid ha colaborado, y corríjame también el señor compareciente, lo sabrá mejor que yo, merced a unas disposiciones legales con múltiples producciones cinematográficas. Yo no sé con qué fortuna, o con qué mayor o mejor fortuna. La película que se ha hablado aquí, que fue un encargo directo y que pagó directamente la Comunidad de Madrid, efectivamente, lo fue a dedo la elección del director, como en muchas cosas artísticas, como ha sido a dedo la elección del mismo director para no hacer una obra épica, sino para meterse como director de teatro, cosa que nunca ha hecho, en el Teatro Español pasado mañana. ¿Pasado mañana? No, pasado mañana. ¿Quién dirige el Teatro Español ahora? Es verdad que todavía un director, creo que ha sido cesado, que había puesto la anterior corporación, pero la actual corporación que dirige Podemos ha respetado al artista, el señor García, para llevar a cabo una obra de teatro, dos, mejor dicho, en la misma función. Creo que la libertad del artista hay que respetarla y que la elección para encargos artísticos está por encima de los tipos de los concursos y demás. Pero, en fin, quería decirle una cosa, no se me vaya al hilo. Creo que la crítica a esos periodistas, se lo digo con el máximo respeto, señor Lombardo, de verdad, creo que también a usted se desenmascara ideológicamente, porque si fuesen otros periodistas de otro color, a lo mejor la queja suya de que participaran y enriquecieran o no
algunos de los informativos de Telemadrid, a lo mejor no era tan agria. Se lo digo, habrá visto que con el máximo respeto. Pero es que es verdad, es que es así. Y entonces se les critica porque tiene una línea que no coincide con las suyas. Les recuerdo que la televisión pues, la rige un consejo de administración con unos directores generales nombrados y tal. Sobre el tema de la deuda, lamento a mi querida compañera del Partido Socialista, señora Gallizo, decirle que la deuda de Madrid se ha reducido prácticamente a cero. Es verdad que con sacrificios, no sacrificios, pero no hay deuda ahora mismo en Telemadrid. Y eso me parece importante resaltarlo. Pero no quería terminar, señor Lombardo, por una cosa, hombre, que creo que también es de justicia reconocer. Vamos a ver. Se han hecho aquí algunas aseveraciones, por cierto, que es así, me gustaría salir al paso de que PP y Ciudadanos han pactado que no se cumpla la ley. Eso sí me parece grave y creo que aquí no puede haber jamás un pacto político que lleve al incumplimiento de una ley. Eso me parece me parece tremendamente injusto y espero que se repita. Vale, bueno, entonces, a ver si queda claro. Quería no sin antes decir una cosa. Es posible que usted tenga razón, no al 100%, en algunos de los temas que como presidente del comité de empresa le gustaría que hubiesen sido de otra manera. Pero hay dos temas. Si realmente ha habido acto delictivo o hecho delictivo, que es el término que usted ha empleado en cualquiera de estas circunstancias que nos ha narrado, hay vías judiciales para determinarlo. Y punto segundo. Hombre, yo creo que desde las últimas elecciones autonómicas, la relación con Radio Televisión Madrid y de Radio Televisión Madrid con los sindicatos ha variado sustancialmente. Y eso me hubiese gustado que usted lo hubiera dicho. Es más, ayer el director de Televisión Española, de Radio Televisión Madrid, disculpe, anunció el nombramiento de los nuevos directores que se hacen cargo de los informativos. Aquí se ha aprobado una ley en esta asamblea donde estamos que trata de mejorar el funcionamiento de Telemadrid. Luego, cuando algún portavoz se ha hecho eco de que estamos aquí para ver el endeudamiento y la buena gestión, también para mejorar la siguiente. Y creo que aquí se han dado pasos por parte del Partido Popular y de acuerdo con el grupo de Ciudadanos para mejorar la gestión de Telemadrid. Señor Gómez Angulo, termine, por favor. Vale, termino, señora presidenta. Decirle que me gustaría en este turno que tiene usted de cierre oír al menos alguna palabra amable de qué se puede hacer bien en Telemadrid. Termino con una cita, ya que he citado a alguna película. Ahora se está celebrando la Berlinal y en la promoción de la película de los hermanos Coen, unos cineastas que me gustan mucho, acudió George Clooney, que es uno de los protagonistas, a una rueda de prensa. Entonces, en la rueda de prensa se enfrentó un periodista a él porque Clooney quería ver a la señora Merkel para hablar del tema de los refugiados y tuvo un rifirrafe con el periodista. Rifirrafe que el señor Clooney terminó acotando y diciéndole al periodista: oiga, ¿y usted qué hace por los refugiados? Pues yo me gustaría terminar diciéndole: ustedes realmente han hecho todo lo que podían para el mejor funcionamiento de Telemadrid. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Angulo. Quiero dejar constancia de que el portavoz del Partido Popular no se ha ceñido en la última parte de su comparecencia al objeto de esta comparecencia. Cuando protesta de forma reiterada, reclamando objeto de comparecencia. Señor Gutiérrez, queda recogida su protesta. Muchas gracias. Es el turno de intervención. Señores diputados y señoras diputadas, no están en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por guardar silencio. No están en el uso de la palabra. Señor compareciente, para finalizar, tiene usted un turno de intervención por un tiempo aproximado de 10 minutos, si bien ha visto ya que el manejo de los tiempos en esta comisión es bastante flexible. Cuando quiera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Voy a empezar por lo último, por la solicitud del señor Gómez Angulo de palabras de cercanía. Nosotros, usted ha escuchado mi intervención, está claro, la de la Comisión de Control, y la ha leído, pero la conoce.
y sabe que nosotros desde el primer momento hemos dejado claro que no es una crítica a lo que se está haciendo al Partido Popular. Nosotros hemos vivido las mayores cotas de éxito en nuestra empresa con el Partido Popular en el Gobierno. O sea, eso que vaya por delante. La relación con respecto desde el comienzo de la legislatura con el resto, con el conjunto de las fuerzas políticas, estupenda, con todos. Por primera vez, que yo recuerde, por primera vez nos hemos podido sentar a hablar con todos los grupos políticos, con todos, incluido el Partido Popular, que nos llamaron para mantener esas reuniones. Eso yo creo que lo hemos reconocido siempre y lo hemos considerado muy positivamente. Eso que quede clarísimo, o sea, lo hemos dicho siempre. Es cierto que al final hemos sufrido una decepción con la ley que ha sido acordada, que no nos gusta, ya lo hemos dicho públicamente también. Pero la relación se ha mantenido y se ha trabajado conjuntamente. Es más, yo creo que hemos aportado mucha información y mucho conocimiento, con eso también hilándolo un poco a lo que decía de qué han aportado ustedes o qué pueden hacer ustedes por, no el país, qué puede hacer usted, sino usted por el país. Pues esto es lo mismo. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esta situación, mucho tiempo. O sea, que no es una cuestión de que nosotros nos hayamos puesto a denunciar una situación cuando nos han echado. No, no, es que nosotros llevamos ya 12 años denunciando lo que allí estaba pasando. 12 años. Me gustaría dejar rotundamente claro que no estamos hablando, y así lo he dicho en mi intervención, de hechos delictivos, que no entendemos que se traten de hechos delictivos. Lo que se está haciendo, o lo que se ha estado haciendo de forma sistemáticamente en Telemadrid, ha sido favorecer determinadas apuestas empresariales y no otras. Usted me dice, sobre las firmas de esos periodistas, nada que criticarles como periodistas o como profesionales. Yo no tengo nada y no he hecho ninguna crítica a su labor profesional. Lo que me estoy refiriendo con esta intervención es que hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Si estamos diciendo que una empresa pública, una radiotelevisión pública, tiene que ser barata y tiene que ceñirse por la racionalización del gasto público, eso es lo que estoy diciendo, nada más. Es decir, que si el señor Buruaga, usted y yo seguramente nos podríamos poner de acuerdo en que es el mejor periodista de este país, pero si Telemadrid no lo puede pagar, no lo puede pagar. No lo puede pagar una empresa pública. Es decir, lo que no puede ser es que se culpe a un trabajador que cobra 30.000 euros y se le despida y pierda su puesto de trabajo, mientras, por otro lado, se está pagando estas cantidades de dinero. Y eso es válido para el resto de los periodistas. La señora Tárrega, el señor Sánchez Dragó, el señor Buruaga, el señor Germán Terç. Yo no he entrado a criticar su labor profesional, para nada. Lo que estoy diciendo es que lo que no se pueden es utilizar unos argumentos en cuanto a la racionalización del gasto público para echar al conjunto, a la práctica totalidad de la plantilla a la calle, mientras por otro lado se sigue diciendo que, bueno, que es que son periodistas de reconocido prestigio y que nadie tiene dudas. Con respecto a mi color político, yo creo que no hay ninguna duda. Quiero decir, no me retrato, ya me retraté hace muchos años. Entonces, en ese sentido, me gustaría que quedaran claros todos este tipo de cuestiones. Las audiencias, hablaba usted de las audiencias. Obviamente no se puede hacer una comparativa entre audiencias del 2003 con las del 2016. No se pueden hacer. Sería engañar a quien, vamos, si es que nadie se va a dejar engañar en ese sentido. No, lo que pasa es que sí que hay que analizar cómo han ido creciendo o decreciendo esas audiencias en el conjunto del mercado y con quién nos tenemos que comparar. Es decir, con otras televisiones de nuestro ámbito, con otras televisiones regionales. Con respecto a otras televisiones regionales, Telemadrid no resiste la comparativa. Estamos hablando, decía usted, de un 4,8%. Estamos hablando de aproximadamente en torno al 4,1% de media. Cuando todas las televisiones han perdido audiencia, lógicamente porque el mercado es otro, lo que ha hecho Telemadrid ha sido desmoronar sus audiencias, desmoronarlas. Hemos pasado de tener en el 2004, que decía usted, el 15%, a pasar a tener un 4%. Es decir, todas las televisiones regionales han perdido audiencia, pero no como Telemadrid, Onda Madrid. Entonces eso es importante, porque nosotros se podrá estar más o menos de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero nos ceñimos a datos completamente rigurosos y objetivos. O sea, que no, ahí no se puede modificar lo que se ha tenido o no se ha tenido.
Respecto a los nuevos directivos, dice que se está iniciando una nueva regeneración de la Dirección de Informativos. Es cierto, el viernes fue destituido, al parecer, porque nos enteramos por los medios de comunicación, el director de informativos y el subdirector de informativos. Hoy parece ser que ya se dice que el subdirector de informativos fue cesado de subdirector, pero sigue allí como jefe o responsable de deportes. No lo sabemos. No tenemos ninguna información oficial. No tenemos ninguna información oficial. Entonces, lo que vamos conociendo, lo vamos conociendo a través de la prensa. Me gustaría entrar a dar algunos datos con respecto a la película Sangre de Mayo, porque hay muchas preguntas que han sido comunes al conjunto de los partidos y me gustaría empezar por un poco el planteamiento que se ha hecho desde diferentes partidos, y es que se estrena la película en octubre del 2008, ¿no? Pues bien, esta película, digamos, el primer contacto que se tiene con Telemadrid es en el año 2006, cuando Nickelodeon, la productora de Galaxy, vende los guiones a Telemadrid por 286.000 euros. En el año 2006. Ya se compran los guiones y se comienza la preproducción, todo lo que es localización, guión, etcétera, etcétera. Entonces, ya son 287.000 euros, 86.000 euros, perdón, aproximadamente los que se invierten en el guión y en la preproducción. Los 15 millones de los que ya se han hablado, una aportación extraordinaria de 570.000 euros, aprobado por la comisión delegada, datos que me han pedido que si podía explicitar un poquito más. Y con respecto a lo de las audiencias, ustedes tienen toda la información y además la tienen muy bien preparada. Con respecto a la recaudación de taquilla, sí que me gustaría hacer hincapié en una cosita, ¿no? Y es en el hecho de que la recaudación, que según los datos que han dado ustedes, muy parecidos a los que tenemos nosotros, yo tengo 744.000 euros, muy aproximados, 740, 38 se ha dicho. Bueno, con respecto a la recaudación, es curioso que esta cantidad es la que, además, por contrato, va destinada a la productora. Es decir, a partir de un incremento en la recaudación de taquilla, esos beneficios pasan a la empresa. Bueno, pues no se llegó a alcanzar o se superó por muy poquito. Habría que hacer el cálculo exacto, pero muy poquito. Eso es importante. ¿Cómo? Sí. Y con respecto a esta coproducción y a otras, y a la carta digamos, al informe que ustedes preguntaban sobre el informe del director económico financiero con respecto a la inversión de Sangre de Mayo. ¿Qué viene a decir? Bueno, aparte de que ha de convocarse un concurso público para la concesión de esa obra, aparte de eso, viene a decir que los supuestos, que los planteamientos que se hacen son demasiado optimistas. Como yo decía en mi intervención, es algo que resulta común en prácticamente el conjunto de todas estas inversiones. Es decir, se decide, y ahora hablo de un ejemplo ficticio, se decide invertir 500.000 euros y se dice, ¿y cómo presentamos esto? Bueno, pues decimos, no digo que sea así, pero la cuestión, me podría ir a los papeles, que sí que lo tengo, y decirles, pues vamos a tener un 10% de recaudación en taquilla, más los derechos de emisión en las diferentes televisiones de la Forta, vamos a recuperar ese 10%, un 12%. Eso es lo que se repite. O sea, se repite así de forma habitual. Y bueno, y a esos 15 millones, este dato no se ha terminado de dar así, hay que sumar otro 1.200.000 euros que son invertidos en un contrato con la distribuidora Alta Classic para su distribución. Estos yo creo que son los datos un poco que faltaban con respecto a la película Sangre de Mayo. Pedían en común, bueno, el conjunto, yo creo, de ustedes, hablaban de un informe detallado, lo tendrán, y seguramente martes, bueno, la semana que viene, a principio de la semana que viene, les haremos llegar el informe con todos los datos con los que contamos y con toda la información, cómo se ha ido produciendo. Es cuestión de ir retomando todo eso que yo decía, contestando al señor Gómez Angulo, de que esto no es algo nuevo, no es algo que empezara a surgir a partir de que nos echaran, no. Nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, no estamos en esto porque nos echaron, sino nos echaron por estar en esto. O
sea, es nuestra opinión, así lo entendemos nosotros. De hecho, se sigue considerando a día de hoy, no de ayer, que nuestra empresa está en una situación envidiable. Envidiable no sé para quién, claro, para quien no ha visto modificadas ninguna de sus condiciones, es decir, la dirección sigue cobrando los sueldos que estaba cobrando antes del ERE, es decir, en el 2008, pero en el 2012, en el 2014 y en el 2016. No, bueno, sí, con las reducciones que los diferentes gobiernos han aplicado a todos los empleados públicos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero esas también nos las quitaron a nosotros y posteriormente nos echaron. Es decir, nosotros como representación sindical, decía intervención política, no, como representación sindical lo que hemos hecho en todo momento es, porque somos, entendemos, los principales beneficiados con ello, es buscar la rentabilidad de nuestra empresa. Buscar, eso es lo que hemos hecho nosotros en todo momento y denunciar lo que creíamos que eran errores en la gestión de nuestra empresa. Y es lo que hemos hecho, somos los principales interesados en que nuestra empresa funcione. Y así, en el periodo de consultas del ERE, nosotros propusimos todo tipo de bajadas de sueldos. Ahí están las actas de la negociación del periodo de consultas, por si fuera de su interés. Cuestiones a las que no he hecho referencia en mi primera intervención y que considero importantes, y son las inversiones tecnológicas. Una cosa que queremos dejar constancia también es de que toda esta política de gestión, todo este modelo de gestión es algo transversal a todas las direcciones, tanto la dirección general, por supuesto, como la dirección de antena, dirección de informativos, dirección, la nueva, la actual, dirección económico-financiera y la dirección de operaciones. O sea, todas las decisiones van encaminadas a defender el modelo por el que los directivos o los dirigentes políticos optaron en un día. Y es decir, aquí no trabaja nadie, no trabajamos en interno, todo se trabaja en externo. Y, por tanto, todas las medidas van dirigidas en ese sentido. ¿Eso qué conlleva? En cuanto a despilfarro, lo que nosotros entendemos que es un despilfarro es el mantener todo un edificio con todo un equipamiento técnico de las últimas tecnologías, de lo más, avanzado que hay en el mercado, sin utilizar. Pero es que además, hace poco, recientemente, en el 2014, quiero recordar, en el 2014 se ha hecho una inversión de aproximadamente, un poco menos, de 6 millones de euros con la multinacional Sony, para adquirir un sistema que ni siquiera es su adquisición, es una especie de alquiler, lo que conlleva dotar el espacio de Telemadrid de equipamiento nuevo. Lógicamente hay que quitar el antiguo, hay que quitarle, no sabemos dónde va a parar, y entonces comenzamos a funcionar con ese equipamiento de Sony. ¿Qué ocurrirá dentro de 4 años? Cuando ese equipamiento, o tenemos que seguir con Sony, o que vamos a bajar a los almacenes, no sé dónde está el equipamiento. Y esas son decisiones que se están tomando a día de hoy y que entendemos que hipotecan el futuro, tanto de nuestra empresa como de nuestra profesión. Entonces, es importante que con respecto a lo de la auditoría que se decía, el señor Mejías me parece que hablaba de la auditoría, es importante hacer hincapié también en los recursos técnicos de nuestra empresa, saber qué está pasando con ellos. Ya lo dijimos en nuestra comparecencia de la Comisión de Control y reiteramos esa solicitud. Es curioso cómo este sistema, además, es un sistema que antes del ERE los profesionales éramos consultados por qué opciones técnicas optar, ¿no? Y entonces, antes del ERE fue desechado, parte de este sistema fue desechado hasta en 2 ocasiones, en el 2002 y en el 2007. O sea, que también es una cuestión importante. Y bueno, con respecto a una especie de debate que ha habido aquí, con respecto a la ley, nosotros, a pesar de que la nueva ley no nos gusta, la hemos criticado y creemos que se puede mejorar en muchos de sus puntos, queremos recordar que en su artículo 32.7 dice que Radio Televisión Madrid impulsará la producción propia de su programación atendiendo a los recursos materiales y humanos de que disponga. Es decir, este tipo de medidas van en contra de la línea que ha marcado la ley, los legisladores, ustedes. Entonces, entendemos que en ese tipo de decisiones sí que hay que poner más control. Creo que no me dejo ningún tipo de consulta ya así más. Respecto a lo de Germán Terz de la asesoría jurídica o de la defensa jurídica, hemos dado datos que publicó la cadena SER.
Es decir, en el caso que usted decía, supongo que será el que conocemos todos, efectivamente yo no sé si hay otro caso, pero en el caso que conocemos todos, efectivamente, tal y como ha publicado la cadena SER, con la carta y con las comunicaciones, quiero recordar que es la cadena SER, sí, pues queda constancia de que se asumía por parte del ente público el coste que la defensa jurídica pudiera conllevar. Y bueno, no me quiero extender más, no sé si se me olvida o me dejo algún tema, yo creo que he respondido a todas las preguntas. Creo que están todas respondidas, entonces me gustaría ya terminar agradeciéndole a mis compañeros, los representantes de CGT, de UGT y Comisiones Obreras, el magnífico trabajo que hacen día a día en defensa de sus compañeras y compañeros, a sus señorías, el haber solicitado nuestra comparecencia y el haberla hecho posible, porque al final todos los grupos han hecho posible nuestra comparecencia. Y luego también hacer... Miren, nuestra comparecencia ha estado plagada de datos, ustedes lo han dicho, ¿no? Pero hay una cifra que hemos repetido de forma muy reiterada, ¿no? Que es 861, que decían, no sé si ha sido el señor Gómez Angulo, que no hemos hecho mucha referencia al ERE, pero sí que la hemos nombrado mucho y hemos querido dejar constancia siempre de esa cifra, ¿no? Porque detrás de ella hay un montón de nombres, ¿no? Y es imposible acordarse de todos ellos. María, Carmen, Antonio, Nacho, Natalia, José Luis, Pachi, Horacio, Aurora, Teresa, Mar, Nuria, Moisés, etcétera, etcétera. Así, hasta 861 personas a las que les fue arrebatado su puesto de trabajo por denunciar la podredumbre de la que estaban siendo testigos. A todas ellas les queremos dar la enhorabuena por su ejemplo de valentía y dignidad. No olvidamos. Muchas gracias, señorías, por habernos dado la voz y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchas gracias a usted, señor Lombardo, por su comparecencia. Le agradecemos, de verdad, sinceramente, el esfuerzo y la información que ha vertido sobre esta comisión de estudio. Si así lo estima oportuno, puede usted abandonar esta sala cuando quiera. Finalizado este punto del orden del día, damos paso al punto número 2, ruegos y preguntas. Empezamos la sección de ruegos y preguntas con la pregunta que formuló el señor Gutiérrez al iniciar esta comisión de la sesión de deuda, y para ello le voy a dar la palabra, si le parece oportuno, a la señora letrada de la comisión para que nos ilustre con cuáles son los plazos y el procedimiento para el registro de las preguntas, tal y como formuló usted la pregunta. Gracias, señora presidenta. De acuerdo con el artículo 211, apartado segundo del reglamento de la Asamblea, adoptado el acuerdo de comparecencia, la comisión correspondiente cursará al representante de la entidad o a la persona invitada por conducto de la presidencia de la Asamblea ruego de confirmación de su voluntad de comparecer. En caso afirmativo, la mesa de la comisión competente abrirá un plazo de 3 días para que los grupos parlamentarios presenten por escrito las cuestiones concretas sobre las que ha de informar en relación con la materia que constituye el objeto de la comparecencia. Cumplidos estos trámites, la comparecencia quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día. Esto explica, o sea, precisada la lectura del artículo 211, apartado 2, queda claro que no se deben, o se ha acordado así como práctica parlamentaria cristalizada en el reglamento, que solo cuando hay confirmación de asistencia tiene sentido el registro. Me ha parecido entender que en caso afirmativo, salvo que tenga que volver a leerlo, pero en caso afirmativo de la invitación del compareciente a comparecer, ¿no es así? Pues a explicar o a leer de nuevo. En caso afirmativo, la mesa de la comisión competente abrirá un plazo. Lo que ocurre es que aquí, desde la Asamblea, se mandan 2 invitaciones. Una primera invitación en la que se le dice al compareciente, sin indicarles fechas, si quiere venir a comparecer. En ese caso se abre el plazo de 3 días para que se remitan las preguntas. Y una vez que ya tengamos las preguntas, es entonces ya cuando la comisión ya remite una segunda, lo que llamamos nosotros una segunda invitación, concretándole la fecha y hora de la comparecencia. Voy a abrir la lectura del artículo 211, apartado 2, si me permite un minuto, porque sigo estando un poco confuso. Estamos hablando del artículo 211, apartado
Apartado 2, ¿verdad? Muchas gracias. Señor Gutiérrez, si puede, por favor, acercarse al micrófono cuando vaya a intervenir para que le puedan escuchar las Efectivamente, me reafirmo, señora letrada, en el apartado 2 que usted muy diligentemente nos ha leído. Dice, adoptado el acuerdo de comparecencia, la comisión correspondiente cursará al representante de la entidad o a la persona invitada por conducto del presidente de la Asamblea, ruego de confirmación de su voluntad de comparecer. En caso afirmativo de la voluntad de aparecer, la mesa de la comisión competente abrirá un plazo de 3 días. Es decir, que para el registro de las preguntas es previo en la jurisprudencia, en la costumbre parlamentaria cristalizada en este artículo, que se confirme la voluntad del invitado a comparecer. Por lo tanto, no tiene sentido, al menos por la costumbre. Otra cosa es que la costumbre la cambiemos. Pero dado el contenido de este apartado, que como digo, ha sido muy atenta a la hora de precisarnos, entiendo que en caso afirmativo de la voluntad de comparecer, se abre el periodo de 3 días para el registro de las preguntas. Y esta pregunta y este ruego tiene que ver con una presunción por parte de este portavoz respecto de que parecía que solamente cuando estuviesen registradas las preguntas el señor Soriano iba a ser capaz de disipar la duda que tenía con otra reunión que coincidía con el día al que se le había invitado. Es una presunción por parte de este portavoz, nada más. Gracias, señor Gutiérrez. Sí. Señor Gómez Angulo. Sí, por supuesto que no comparto la presunción que es suya del señor portavoz de Podemos. Pero sí es verdad que a mí me llamó también la atención el anuncio por parte, a través de la presidenta de la mesa, de que se abría el periodo de preguntas. Y es posible que tenga razón la señora letrada, pero lo cierto y verdad es que no se ha llevado a cabo con esa, digamos, entre comillas, diligencia o literalidad conforme al reglamento. Yo me alegro que haya intervenido el portavoz de Podemos para sacar este tema, porque yo quería también sacarlo en la medida en que, a la vista en fin, hoy, por ejemplo, podía haber habido otra comparecencia, creo que deberíamos de dejar cerrado el orden del día. No sé si reglamentariamente se puede, con mayor antelación, a efectos de que los dos comparecientes conozcan las preguntas y también los portavoces correspondientes y los grupos parlamentarios. Pero sí es verdad que a mí también me llamó la atención en esta ocasión, aunque es posible que sea la versión ajustada al reglamento. De hecho, yo estaba escribiéndole un correo a la señora presidenta y recibí una llamada de la letrada para aclararme un poco también esta situación. Vamos, en todo caso, yo conozco, porque lo ha mandado la señora presidenta, las comunicaciones que ha hecho a la Asamblea el señor Soriano, que me parecen absolutamente impecables, y además del minuto 1 aceptó venir a la comparecencia, si bien advirtió a una señora que no era la señora letrada, no sé cómo se llamaba, una asistente suya o una funcionaria de la Cámara, que tenía alguna duda en principio para poder asistir al martes, pero vamos, en todo momento ha aceptado, ha reiterado incluso su deseo de comparecer. Eso es pero ahora sí es verdad que nos podemos poner de acuerdo respecto a los plazos, pero los plazos, le digo al señor diputado, igual que digo, tiene un punto de razón cuando saca a colación el tema, también hemos incumplido todos la presentación de las preguntas en registro, se han hecho a destiempo, o sea que creo que si buscamos las formas, lo buscamos para todos, si le parece bien. ¿Alguna intervención más? Bien, pues damos por concluido también este punto del orden del día y por finalizada la sesión de la Comisión de Estudio. Muchas gracias. Hasta el próximo día.